Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Celeste Mateica y les vengo a contar algunos avances de mi tesis doctoral que se titula Aportes para la construcción de una mirada integral de la problemática de Chagas, saberes y prácticas educativas de los técnicos de campo. Forma parte del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, del grupo de didáctica de las ciencias, y esta tesis está siendo acompañada, dirigida por Mariana San Martino y por Gastón Mudawere Cueto. Bien, para poner en contexto, consideramos al Chagas como una problemática de salud socioambiental compleja que depende de múltiples dimensiones. Acá en este esquema tenemos representadas 4 dimensiones que vendrían a ser la biomédica, la epidemiológica, la política, la sociocultural, y las representamos en forma de un rompecabezas caleidoscópico porque consideramos que cada una de estas dimensiones vendría a ser una pieza de este rompecabezas que sería el Chagas, y que necesitamos de todas estas piezas para poder comprender al Chagas, y también entendemos que los diferentes elementos que conforman cada pieza, cada dimensión, no son estáticos, como en un rompecabezas, sino que son dinámicos, y por eso usamos esa metáfora del caleidoscopio o de la mirada caleidoscópica. Y a su vez, tenemos en cuenta los diferentes actores sociales que cada quien en su territorio, con sus saberes y sus experiencias, también abordan esta problemática. Y particularmente en este trabajo nos focalizamos en los saberes, las experiencias y las prácticas educativas de los técnicos de campo de Chagas, que son aquellas personas que se encargan de hacer el control vectorial del Chagas, es decir, visitan las viviendas de las zonas donde hay vinchucas, evalúan si hay vinchucas. Las vinchucas son el vector del Chagas, es decir, que pueden transmitir el parásito que causa el Chagas. Y bueno, y ellos evalúan en las viviendas si hay vinchucas o no, rocían con insecticidas si lo consideran necesario, notifican esto a sus respectivos superiores, pero no solamente hacen esto, sino que también enseñan diversas cuestiones sobre el Chagas y sobre la salud a esta población. Entonces, nuestro objetivo general es comprender el rol que tienen los técnicos de campo de los programas de Chagas de Argentina en el entramado de actores que brindan respuestas a esta problemática en el país y estudiar las prácticas educativas en las que se encuentran involucrados. En esta oportunidad les vengo a contar algunos resultados y algunas reflexiones con respecto a las entrevistas que realicé a los técnicos de campo durante el año pasado. Durante el año pasado entrevisté a 4 técnicos de campo de 3 programas provinciales de Chagas, uno de Chaco, otro de Córdoba y otro de San Juan. Estas entrevistas fueron virtuales por la cuestión de la pandemia, es decir, fueron, en nuestro caso, por llamada o videollamada de WhatsApp. Y bueno, esas llamadas o videollamadas fueron grabadas, luego fueron transcritas y analizadas. Y los ejes de los análisis, del análisis, tienen que ver con estos 7 puntos. El primero es qué representa el Chagas para los técnicos de campo, cuál es el lugar que ocupan en esta problemática, cuáles son las acciones que realizan en su trabajo, cómo es su trayectoria educativa, cuáles son sus necesidades educativas, es decir, qué es lo que ellos les gustaría aprender más para realizar mejor su trabajo, cuáles son los saberes específicos que ponen en juego en su trabajo y por qué no hay mujeres técnicas de campo. Ustedes habrán visto que yo dije siempre técnicos, no técnicas, ni técnicas o técnicos, justamente porque no hay mujeres que se contraten específicamente para hacer esta tarea. Bien. Las entrevistas que realicé, como les dije, fueron grabadas el audio, se grabó el audio, se transcribieron, se analizaron. Esos análisis, luego esos resultados y las primeras interpretaciones fueron discutidas con mi directora y mi codirector. Y nos parecía importante que estos resultados preliminares sean compartidos también con los grupos de técnicos con los que me comuniqué y a los que entrevisté, ¿no? También a los jefes y jefas de los programas de Chagas con los que trabajé. Y esto nos basamos en un concepto que es el de sesiones de retroalimentación, o una metodología, mejor dicho, que tomamos de María Teresa Sirven, que es una investigadora de la Universidad de Buenos Aires, que tiene un peso en nuestro grupo de didáctica de las ciencias,
Y bueno, estas sesiones de retroalimentación son instancias mínimas de participación con las personas implicadas en la investigación. Y el objetivo es poder compartirles tanto el proceso de la investigación como los resultados. Y la idea es poder generar algún tipo de diálogo, de abrir un poquito la reflexión también por parte de la población que entrevisté sobre los resultados que obtuve o que en realidad que construí, ¿no? La idea es esa, compartirles esos resultados y ver qué opinan ellos al respecto, ¿no? A ver si concuerdan, si no concuerdan, si les parece que algo no lo interpreté correctamente. Y bueno, entonces, bueno, María Teresa Sirvent y bueno, también algunas compañeras del grupo didáctica han hecho este tipo de sesiones de retroalimentación con un nivel de profundidad mucho mayor del que yo puedo hacer desde mi contexto, en el cual hice todo, me manejé casi todas las veces con entrevistas virtuales, donde es distinto, digamos, el compromiso de las personas y lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Entonces, pensamos dos instancias, que ahora voy a contar brevemente, dos instancias de evolución, retroalimentación. Para la primera instancia, resumí los resultados de las entrevistas en 4 puntos, que lo llamé, el primer punto es Chagas, que tiene que ver con estas representaciones que tienen los técnicos sobre el Chagas. La segunda instancia, el segundo punto es técnicos de campo, que acá, bueno, en realidad en casi todas, casi todos los puntos, los resultados provienen tanto de las entrevistas que realicé a los técnicos como de las entrevistas que realicé a otros actores sociales, que fueron investigadores e investigadoras que tuvieron mucho contacto con los técnicos y jefes y jefas de programas de Chagas. Entonces, vuelvo a explicar. Los 4 puntos son, el primero Chagas, que este sí tiene que ver específicamente con lo que dijeron los técnicos sobre qué es el Chagas para ellos. El segundo punto se llama técnicos de campo y tiene que ver con las acciones que realizan los técnicos de campo en su trabajo cotidiano. El tercer punto se llama mujeres y tiene que ver con por qué no hay mujeres técnicas de campo, ¿no? Con las respuestas que me dieron las personas acerca de por qué no hay mujeres técnicas de campo. Y el cuarto punto tiene que ver con los saberes y tiene que ver con los saberes específicos que comentaron los técnicos que tenían y que surgieron a partir de sus experiencias en los distintos territorios donde trabajan. Estos resultados fueron compartidos en 2 formatos para que puedan elegir ellos cómo verlo, en video y en un texto, cortitos. La idea es que ellos puedan devolver nuestros comentarios. Cada punto tenía algunas preguntas orientadoras para que puedan criticar, opinar, discutir cada uno de estos ítems. Y bueno, fue compartido por WhatsApp y les dimos un tiempo para que contesten. Por ahora solamente contestaron 3 técnicos de todo el grupo de técnicos que entrevisté, pero fueron muy interesantes los comentarios. Y la segunda instancia constaba, o la idea era al menos poder hacer una reunión virtual con cada programa, con cada grupo de técnicos a los que entrevisté y en realidad sumando a todos los técnicos y a todo el programa de Chagas de Chaco, de San Juan y de Córdoba. Por diversas cuestiones solamente pudimos concretar el trabajo con el grupo de San Juan y fue muy interesante. Estuvimos en una reunión virtual, acá podemos ver la foto, estaba ahí yo y Mariana, de un lado, y del otro lado en San Juan todo el grupo de técnicos, participaron 20 técnicos, 2 jefes y una trabajadora social. La reunión duró 1 hora y media y tuvo un formato, intentamos que sea lo más dialogado posible. Y bueno, yo fui compartiendo los distintos puntos que les compartí vía WhatsApp, lo volví a retomar en el encuentro virtual, entonces fuimos viendo cada punto y ellos iban comentando sobre cada uno de estos puntos. Y luego lo que hicimos fue separarlos en grupos, armamos grupos, y la idea era que piensen temas que les gustaría aprender, nuevos temas que les gustaría aprender en formaciones educativas,
nuevas capacitaciones y también que piensen algún tipo de material educativo que a ellos les gustaría tener para poder realizar mejor ese trabajo educativo que hacen en las viviendas que visitan, o si van a dar una charla en una escuela, o si le enseñan a un compañero, porque otra instancia educativa que vimos en las que ellos se ven involucrados es que, bueno, son ellos mismos los que le enseñan a un compañero nuevo, ¿no? A rociar, a evaluar, a comunicarse con la gente. Entonces, bueno, abrimos ese juego a ver qué nos decían. Y comento 2 resultados solamente, porque bueno, esto lo hicimos hace unas semanas nomás. Nos parecía muy interesante contarles algunos resultados rápidamente, con un poquito de tiempo que tenemos. Sobre el punto 2, técnicos, se llama técnicos. Bueno, ese punto consiste en un texto, un párrafo, que describe brevemente las acciones y las tareas que realizan los técnicos de campo en su territorio. Y el texto comienza diciendo, los vinchuqueros son, porque el término vinchuquero vimos que se repetía muchísimo, que se conocían a los técnicos de campo como vinchuqueros, informalmente, ¿no? Los investigadores, los vimos en algunos papers también que se referían a los técnicos de campo como los vinchuqueros, y hubo por parte de este grupo de técnicos de San Juan un gran cuestionamiento a este término, ¿no? Porque decían que era un término despectivo, como que ellos ya no son vinchuqueros, ellos tienen un saber específico, se capacitaron, trabajan hace al menos 5 años en esto, y no solamente sacan vinchucas. Entonces el término vinchuquero es como que los invisibiliza mucho más, ¿no? Y por eso hay una frase que nos gustó muchísimo, que la anotamos, que dice, somos técnicos que estamos olvidados como la enfermedad, ¿no? Al Chagas se la conoce también como una enfermedad olvidada, por diversas cuestiones. Entonces ellos remarcaron esto, que ellos son técnicos que son olvidados como la enfermedad, y que les gustaría que les dejen de decir vinchuqueros y que les empiecen a decir técnicos operarios de campo. Por otro lado, otra cuestión que se resaltó fue el rol de aprendiz, ¿no? Ellos, en el texto se remarca esto de que ellos son personas que aprenden de los diversos actores con los que se involucran y también que enseñan a esos diversos actores diferentes cuestiones. Y ellos resaltaron muchísimo el rol de aprendiz y muy poco el de maestro. Y sobre las recomendaciones educativas, hago una listado de temas que salieron. Uno era aprender lengua de señas para poder comunicarse en las viviendas donde hay personas sordas. Otra era aprender cómo comunicarse en medios de comunicación, por ejemplo en radios, que ellos muchas veces cuando viajan a un pueblito, a un pueblo, a un paraje, van a la radio y ahí expresan lo que están haciendo para que la gente se informe, y muchas veces se tergiversa o que no se dice lo que ellos quieren contar, ¿no? Entonces, aprender eso, aprender también computación, cuestiones de laboratorio y marketing, que me gustó también el término marketing, para poder visibilizar más las acciones que realizan dentro del programa. Y sobre los materiales dijeron que les gustaría tener folletos que sean diversos, que no sea un solo folleto para todos los públicos, sino que haya distintos folletos informativos que sirvan para niños, otros que sirvan para personas adultas, diversos. Y también les gustaría contar con un material audiovisual para poder comentar a la gente de las viviendas que visitan antes de ingresar cómo van a hacer el rociado dentro de la casa. Si la gente ya sabe y es otra forma de comunicar lo que ellos iban a comunicar verbalmente. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? La idea es ahora repensar el análisis que hicimos a partir de estas retroalimentaciones y estos comentarios, estas instancias muy breves, muy cortitas, pero que son valiosas y que al menos creo que nos permite que la gente conozca qué es lo que hicimos, por qué lo hicimos, para qué lo hicimos, porque eso también lo comentamos un poquitito en el encuentro. También nos va a permitir, con todo esto, diagramar las recomendaciones educativas, que la idea, otro objetivo específico de la tesis que no comenté antes porque fuimos muy rápido, es armar alguna recomendación educativa para las formaciones de los técnicos. Y finalmente, la idea sería volver a compartir los resultados y las reflexiones con las personas que fueron entrevistadas. Bueno, les agradezco mucho y espero sus comentarios. Muchísimas gracias.